Es un pedazo de sábana de color marfil claro, con leves marcas más oscuras. ¿Realmente se trata de la imagen de Jesucristo momentos después de su crucifixión, como creen muchos? Según las pruebas de datación por medio del carbono 14 que se han divulgado ampliamente, no. De hecho, afirman que el lienzo de unos 14 pies, algo más de 4 metros de longitud, es una astuta falsificación medieval. Sin embargo, informaciones recientes han suscitado serias dudas sobre la precisión de la datación con el método del carbono. Una vez más, los científicos están dedicando todos sus esfuerzos a encontrar una respuesta a la antigua pregunta: ¿es esta una imagen de Jesús crucificado? La tecnología moderna ha abierto nuevas vías para poder conocer en profundidad la historia de la sábana santa. En 1898, la Iglesia permitió que se examinara la sábana a través de la mirada imparcial de un nuevo invento: una cámara. Nadie podía imaginar que las fotografías que Secondo Pia tomó aquel día cambiarían para siempre la opinión de la gente sobre la Santa Síndone. Y es que cuando la placa de cristal salió de la solución de revelado, el fotógrafo vio un rostro nítido y claro, algo que nunca antes se había visto en el lienzo. Comprendió enseguida que la misteriosa imagen del sudario había sido el negativo y que lo que él contemplaba entonces era el positivo. En sus manos sostenía una imagen que marcaría el inicio de todo un siglo de investigación científica. En la sábana de Turín hay 3 tipos de marcas. Las más evidentes son quemaduras de un fuego que casi destruyó el lienzo en la Edad Media. Después está la imagen anatómicamente correcta de un hombre visto de frente y de espaldas. Y en tercer lugar, lo que parecen ser manchas de sangre. Las manchas de sangre coinciden con las descripciones bíblicas de la tortura y la crucifixión de Jesús, de las heridas ocasionadas por los golpes, la corona de espinas y la lanza. ¿Pero es realmente sangre la sangre? ¿Y cómo llegó la imagen a la sábana? Las pruebas de Ray Rogers no encontraron pigmentos, ni tintes, ni agentes de fijación típicos de cualquier clase de pintura en la parte central del sudario. Eso quería decir que la sábana mortuoria no pudo ser pintada o dibujada. Pero lo más fascinante de todo fue la historia que contaron las manchas de sangre del sudario. Cuando alguien es torturado, tal como la Biblia nos dice que Jesucristo fue torturado en la crucifixión, las paredes de los glóbulos rojos se rompen y liberan hemoglobina dentro del cuerpo. La hemoglobina se descompone y crea altos niveles de bilirrubina, y las heridas comienzan a coagularse. El análisis del STRP demostró que las manchas de las secreciones de los coágulos sanguinolientos tenían niveles de bilirrubina extraordinariamente altos, perfectamente consistentes con el trauma de la crucifixión. Además, la fotografía fluorescente ultravioleta descubrió otra pista increíble que no se apreciaba a simple vista. Se pueden ver las manchas de suero alrededor de las manchas de sangre que nunca fueron visibles hasta que fotografiamos el sudario con fotografía UV fluorescente unos 2000 años después que ese hombre fuera ejecutado. El suero es el componente líquido de la sangre. Se compone esencialmente de agua y las manchas eran invisibles en el sudario hasta que la luz ultravioleta las hizo aparecer fluorescentes. Ningún artista medieval pudo haber anticipado la invención de la fotografía ultravioleta fluorescente y decir: ocultaré las manchas de suero para que las descubran en 700 años más. Es imposible. Imposible. La sábana parece yacer estirado. En realidad está combado como en la muerte en la cruz. Solo así podrían las manos cubrir los genitales. Lo que lo presenta plano es la perspectiva, pero los artistas del año 1300 no tenían ni idea de la perspectiva. Tampoco poseían nociones de medicina, ni de la dinámica de las heridas tal como estas aparecen reflejadas en la sábana. Marcas de la corona de espinas. Hay marcas de abrasión en la parte izquierda de la frente, donde se pueden ver las supuestas manchas de sangre. Si se invierte, se vería que van en línea, porque corren hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados.
Esta distribución se debe al movimiento de los brazos cuando la sangre estaba fluyendo. Son detalles precisos de una muerte terrible. ¿Podría haberles recreado con esta precisión un falsificador medieval? Ciertamente no. Entonces, como hoy, Cristo fue invariablemente representado en la cruz con las manos clavadas. Solo en nuestros días hemos conocido los detalles de una crucifixión como las que practicaban los romanos. Las manos no pueden soportar el peso de un cuerpo. La crucifixión se hacía clavando las muñecas, tocando un nervio que afecta al pulgar. El resultado de dañar ese nervio con el clavo haría que el pulgar se contrajera así, tal como lo vemos en la sábana. ¿Podría alguien en la Edad Media conocer todos esos detalles? Si miramos la parte posterior de la sábana, veremos que hay marcas. Aquí, las marcas de la flagra, causadas por la flagra romana. Allí y allí. Cuando una persona era llevada a la crucifixión, tendría que caminar cargando el madero de la cruz entre los brazos. Si eran diestros, irían por aquí. Y si les empujo para hacerlos trastabillar, caerían sobre la rodilla izquierda y sobre el lado izquierdo de la frente, en esa posición. Y si volvemos a las fotografías de la imagen, veremos que hay una abrasión en la rodilla izquierda, la abrasión de la frente y el ángulo de las abrasiones del raspado en la espalda. Los relatan que cuando se le clavó una lanza a Jesús, sangre y agua salieron de la herida. Pero en el arte medieval solo se muestra la sangre. El sudario, por el contrario, parece mostrar la mancha de sangre y una mancha más suave alrededor de ella. El agua es en realidad efusión pleural. Si alguien golpea tu rodilla, al poco tiempo, la rodilla se inflama porque se llena de fluido. Lo mismo ocurrió en el pecho cuando lo golpearon durante los azotes. Durante un período de 3 horas se acumula el fluido. La lanza ingresa. El pulmón colapsa. Y así se ve salir agua y sangre. El arte medieval muestra flujos de sangre exagerados, mientras que el sudario muestra marcas parecidas a la sangre que se comportan como lo predecirían las leyes forenses bien establecidas. La sangre es muy precisa, considerando la posición, los movimientos y todo lo demás. Si Fred Sageby y otros sostienen que la imagen del sudario de Turín es una representación forense e históricamente precisa de una crucifixión romana, y los escépticos tienen razón al decir que el sudario es falso, surge entonces una pregunta obvia. ¿Cómo el falsificador sabía cosas que, evidentemente, ningún otro artista medieval conocía? Aparentemente este artista estudió métodos romanos de tortura y ejecución. Y creo que este artista estuvo en Tierra Santa durante las cruzadas. Quizá también estudió las técnicas de crucifixión. Armado con este conocimiento único, el falsificador podría haber creado la imagen de diversas maneras. Una posibilidad es que haya utilizado un cadáver real. En este escenario, se prepara el cuerpo cuidadosamente para que refleje las marcas de los golpes y la crucifixión, todos correctos desde el punto de vista forense e histórico, con las marcas del flagrum y de los clavos en las muñecas. Luego se empolvó el cuerpo con algo capaz de crear una imagen. Una variante es el uso de una persona viva para comenzar. El desafortunado modelo sufre azotes verdaderos y una crucifixión, creando heridas y flujos de sangre que son incluso más precisos y realistas.
Luego, se sugiere el método del bajorrelieve sostenido por muchos escépticos. Finalmente, se sugirió que si un falsificador medieval quería obtener una calidad cuasi fotográfica para su reliquia, hubiera descubierto la manera de hacer una cuasi fotografía. El falsificador sumerge un trozo de lino en una solución que contiene sustancias químicas sensibles a la luz, quizá nitrato de plata y sales de amoníaco. Luego prepararía un bajorrelieve o una estatua con todas las heridas requeridas. Al terminar, colocaría la estatua de pie fuera de la habitación, al sol. El lino químicamente preparado pudo luego haber sido enmarcado directamente frente a la estatua, con una pared de por medio y un pequeño agujero en ella. Lo que pasaría después sería magia del siglo XX, en un estudio del siglo XIV. Este dispositivo fotográfico primitivo se denomina cámara oscura, cámara de la palabra latina que significa habitación. Una técnica visionaria como esta parece un poco avanzada para el siglo XIV, pero algunos investigadores especularon con que el sudario era el trabajo de Leonardo da Vinci, con su propio rostro como modelo del de Jesús. El sudario está documentado en el registro histórico unos 100 años antes del nacimiento de Leonardo. Se trata de un manuscrito que ilustra el entierro de Cristo, que está envuelto en un retazo largo de tela. Hay dos puntos interesantes con respecto al Codex Bray, la tela y la fecha en la que se ilustró. La fecha de la prueba de carbono establecía que la fecha más temprana posible del sudario era el año 1260. El Codex Bray se esclareció en 1190, unos 70 años antes. El artista que ilustró el Codex Bray le dio a la mortaja de Cristo dos características distintivas: una trama con forma de espiga y 4 orificios que forman la figura tosca de la letra L. Y el sudario de Turín tiene esas dos características. Esto sugiere que quien haya ilustrado el Codex Bray estaba familiarizado con el sudario, casi un siglo antes de la fecha de su creación por un falsificador medieval establecida por la prueba de carbono 14. Esto cuestiona la fecha del carbono. Quizá, pero probablemente no por 14 siglos. Es probable que el falsificador viera el Codex Bray en Hungría, quizá cuando regresaba de las cruzadas. O pudo ser una coincidencia. Una de las tantas coincidencias intrigantes señaladas por quienes creen en el sudario y que sugieren una fecha bastante más temprana para el sudario. Tomen el ejemplo de un conjunto particular de manchas de agua. Aldo Wereski fue el primer hombre que notó el patrón revelador. Estaba relacionado con la manera en la que se dobló el sudario. El sudario fue doblado a la manera concertina y también se lo dejó bastante flojo. La tela experimental se coloca en una jarra con un poco de agua en el fondo. Las manchas de agua resultantes en la tela experimental concuerdan con las del sudario. Pero el punto intrigante aquí es el contenedor. Jarras como esta se utilizaron en el siglo I para guardar objetos de valor, como los manuscritos del Mar Muerto. En la Edad Media la gente utilizaba cajas y arcones. Otra característica que apunta a la autenticidad del sudario, según los creyentes, incluye la huella que contiene partículas de piedra caliza, lo que concuerda con Jerusalén. El estilo de puntadas tan extraño del sudario era desconocido en la Edad Media, pero fue utilizado en Judea en el siglo I. Y el hecho de que el lino se tejió en un telar más grande de lo normal, común en el Medio Oriente durante el siglo I, pero extraño en Francia durante la Edad Media.